eso de alguna manera influye bastante en lo que la gente quiere consumir, en lo que la gente está buscando, en lo que la gente quiere para su vida, ¿no? Para su día a día y para sus vidas en general. Entonces, cuando estamos hablando de macrotendencias, son esos fenómenos de alguna manera socioculturales, políticos, económicos, naturales, que están influenciando al mundo hoy en día y sobre los cuales nosotros tenemos que estar como muy atentos a lo que está pasando, porque de alguna manera nos sirven para tomar decisiones en nuestros emprendimientos, en nuestras empresas, en nuestros talleres, en lo que queremos hacer y en lo que vamos a ofrecer, porque de alguna manera, si uno está al tanto de lo que está pasando y ofrece cosas de los que están al tanto, pues la gente puede sentirse interesada. ¿Listo? Ustedes si tienen alguna pregunta, no duden en frenarme, en pararme, yo voy a seguir avanzando y si algo me van diciendo. Entonces, vamos a arrancar como por tener un contexto general, pero lo primero que hay que tener en cuenta es que desde el año pasado, digamos, algunas macro tendencias ya venían teniendo como venían dándose desde hace unos años para atrás. Las macro tendencias por lo general duran varios años. No, eso no dura solamente un año, sino dura 3, 4, 5, hasta 10 años pueden llegar a durar algunas macro tendencias en la sociedad. Y algunas ya se venían dando de años atrás, pero el año pasado, con el tema del virus, con el tema del coronavirus y de la pandemia, pues eso de alguna manera marcó un poco lo que estaba pasando en el mundo en general, o sea, no solamente en Colombia, no solamente en sus municipios, sino en el mundo, en todas partes del mundo, el virus tuvo un impacto muy fuerte. Y eso llevó a que sucedieran varias cosas. La gente empezó a andar con tapabocas para cuidarse, la gente empezó a tener mucho más cuidado con su salud, con la higiene, a lavarse las manos. Empezamos a ver, por ejemplo, cómo ese tema de los hospitales se han estado llenando. Inclusive ahorita arrancando la charla, Mitzi nos contaba cómo en San Andrés las cosas están muy difíciles, así como pueden estar en el resto del país. Y eso ha tenido una influencia muy grande y eso de alguna manera ha generado unos cambios. Por ejemplo, un cambio fuerte que hubo es lo que estamos viviendo ahorita en este instante. Antes nosotros íbamos a trabajar directamente en territorio con ustedes. Hoy en día, pues nos toca a través de los computadores, del celular, de las pantallas. ¿Por qué? Porque como hay un virus y no podemos desplazarnos y todo, eso lleva unos cambios. Entonces, eso ha generado unos cambios en la manera como la gente trabaja, en la manera como la gente se comunica. Eh, Al mismo tiempo, por ejemplo, empezamos a ver imágenes como la que está aquí en la mitad, en donde empezamos a ver ciudades que por lo general están llenas de carros y de personas desocupadas porque la gente no salía a las calles. Y en paralelo a eso, han habido también otros fenómenos que han sido muy fuertes. Por ejemplo, todo el tema de las manifestaciones. ¿Por qué? Porque como la gente no pudo seguir saliendo a trabajar, no pudo seguir haciendo como las cosas como las venía haciendo normalmente, y además de eso ya había como unos problemas sociales en muchos países de desigualdad, de cosas como muy marcadas, la gente después de un tiempo de estar encerrado y no poder salir, no poder trabajar, no tener oportunidades, empieza a rebelarse y empiezan a ver todas estas manifestaciones que, por ejemplo, hemos visto en Colombia, pues en estos últimos meses, y eso no es algo que pase solamente en Colombia, eso está pasando en muchas partes del mundo, y las situaciones, pues la situación económica no es fácil, se empieza a poner complejo. En paralelo a eso también hay problemáticas ambientales. Entonces, por ejemplo, el año pasado veíamos cómo se estaba incendiando el Amazonas y se sigue incendiando el Amazonas y la gente sigue como si no estuviera pasando nada, y pues eso genera unos cambios en la mentalidad y en el comportamiento de la gente. Entonces, de alguna manera, muchas de estas cosas ya venían de años atrás, ¿sí? Los problemas sociales, los problemas ambientales, las dinámicas de trabajo en casa, todo eso ya venía, pero con la pandemia, con el virus, eso como que se potencializó y eso ha generado muchos cambios muy fuertes en la sociedad. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es cuáles son esos cambios y cuáles son esas macro tendencias que están haciendo que la gente se comporte de cierta manera diferente. Esto que ustedes van a ver está más pensado como en el comportamiento de sus clientes, de cómo piensan sus clientes, de qué están buscando sus clientes de manera general. Ven que por acá se conectó alguien. Y lo que vamos a ver es eso, es
cómo empezamos a leer esos cambios de comportamiento y cómo empezamos a encontrar oportunidades, porque esto hay que verlo como oportunidades, eh, desde lo que ustedes hacen, desde lo que ustedes trabajan, desde lo que ustedes tienen para ofrecerle al cliente y para contarle al cliente. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, creo que son 6 o 7 puntualmente, 7 macro tendencias. Entonces, la primera se llama a nivel humano. ¿Qué quiere decir a nivel humano? Básicamente a nivel humano es que la gente como estuvo obligada a estar está obligada a estar tanto tiempo conectada a su computador, a su celular, ya no puede ir a la oficina, ya no puede interactuar con los amigos, ya no pueden hacer fiestas, ya no pueden hacer una serie de cosas que hacían antes. La gente está empezando a preguntarse en sus casas qué es ser humano en el medio de la virtualidad. ¿Cómo es ser un humano, una persona en medio de tanta tecnología, en medio de tanta virtualidad? Y cómo empezamos a buscar cosas que nos conecten con nuestros sentidos, ¿no? Cuando hablo de nuestros sentidos es los 5 sentidos, ¿no? El tacto, el olfato, el gusto, el oído. Se me está olvidando un sentido. La vista, la vista. Y entonces, ¿cómo hacemos para que en medio de nuestras casas, de nuestras oficinas, de nuestros espacios en donde no podemos tener contacto con otras personas, porque a fin de cuentas el ser humano es un ser social, ¿sí? De compartir con la familia, con los amigos y todo eso, ¿cómo puedo encontrar elementos en mi casa, en mi hogar, que me hagan sentir bien conmigo mismo, ¿sí? Y que me hagan sentir de alguna manera que no estoy tan aislado, que no soy una máquina, ¿no? Porque es que con tanta pantalla y tanto celular y tanta cosa, la gente en las ciudades, sus clientes, empiezan a sentir que son máquinas. Entonces, de alguna manera hay que buscar cómo generar una armonía con la tecnología porque la necesitamos, pero también encontrar en la casa elementos que me ayuden a sentirme bien, que me hagan sentir cómodo, ¿sí? Que me obliguen a sentir con las manos, a poder tocar, a sentir, a tener texturas, a poder olfatear y sentir olores de la libertad de alguna manera, de la naturaleza, que si yo pongo música, pues me conecte con algo más allá de lo que está pasando en mi casa, que si me voy a preparar una comida, yo me puedo tomar el tiempo de preparar esa comida en mi casa con calma y no estar como con el afán de lo que sucede atrás de la pantalla. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hoy en día todo va como mucho más rápido, todo está como mucho más acelerado. Entonces, eso es lo que es de lo que habla esta macro tendencia de a nivel humano. ¿Y eso en qué los afecta a ustedes? ¿O en qué los impacta a ustedes como artesanos? Ustedes como artesanos pueden empezar a pensar, de alguna manera ustedes con su hacer, con las manos, tienen ahí, tienen ahí en su poder de alguna manera una forma de estimular varios sentidos del cliente. Pueden primero que todo estimular el sentido del tacto a través de las texturas, de las formas, de cómo está concebido el producto, ¿cierto? Entonces tienen ese primer poder de poder estimular ese sentido del tacto. El segundo sentido que ustedes pueden estimular es el de la vista. Entonces, si ustedes tienen unos productos llamativos, bonitos, con combinaciones de colores interesantes, con unas formas interesantes, ahí están estimulando de alguna manera también otro de los sentidos del ser humano, de estos clientes, ¿no? Tienen también la posibilidad de alguna manera, por sus relatos, por lo que cuentan, por lo que comparten en paralelo al producto, si por ejemplo ustedes manejan redes sociales, si tienen un Instagram, si tienen un Facebook, si de pronto a sus clientes de vez en cuando ustedes les mandan un videito de ustedes hablando, contando cómo es el taller, cómo es la comunidad, cómo viven ustedes en su entorno, ahí están comunicando y están estimulando otro tipo de sentidos, ¿no? Por ejemplo, la vista, el oído, ¿sí? Están estimulando una serie de cosas que los clientes están buscando. Ellos están ávidos de esto. Entonces, lo que nos lleva a decir es que esta primera macro tendencia es que la gente está buscando eso. Está buscando conectarse con cosas sensibles. Y ustedes como artesanos tienen esa capacidad de crear elementos sensibles y de llegarle a sus clientes de alguna manera. ¿Listo? Vamos a ver el segundo. La segunda macro tendencia la llamamos sentirse bien. ¿Sí? Sentirse bien. ¿Y qué es sentirse bien? De alguna manera, a raíz del virus y de la pandemia,
uno se quiere sentir bien. Yo lo último que quiero en este momento es tener que ir al médico, tener que ir a un hospital, tener que ir a hacerme una prueba de COVID. Yo lo último que quiero es eso. ¿Por qué? Porque primero, pues qué angustia uno estar enfermo en este momento, sobre todo si de pronto le dio COVID. Uno no sabe si el COVID le va a dar a uno muy fuerte o no le va a dar muy fuerte. Entonces, qué angustia uno enfermarse. Segundo, si yo me enfermé, así sea que me rompí una uña, pues, y me toca ir al hospital a que me venden la uña, por decir así. Si a mí me toca ir a un hospital, y yo sé que los hospitales están repletos de pacientes de COVID porque en este momento eso está saturado, pues a mí me da una pereza infinita. Yo la verdad es que prefiero ponerme solito la cura, ponerme solito la venda, tratarme yo solo en la casa antes de ir a un hospital. Eso es una realidad, o sea, no es lo ideal. Yo no les estoy diciendo que si les pasa algo no vayan al hospital, si les pasa algo, por favor, vayan al hospital. Pero lo cierto es que la gente está empezando a pensar de esa manera, porque la gente no quiere estar expuesta, porque en este momento el tema de la salud humana, se volvió un tema supremamente importante. Entonces, ¿qué sucede? Para yo no enfermarme, para yo no tener que ir al hospital, para yo no tener que salir a exponerme a que me contagie, por ejemplo, eh, o que la gente crea que yo estoy enfermo o algo, pues la mejor manera de evitar eso es cuidándome mi salud y cuidando mi cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas en general, en el mundo entero, están empezando a tener cambios en sus modos de vida de manera a que se sientan, a que sean más saludables. Entonces la gente está haciendo más deporte, y está haciendo deporte en la casa. Entonces, fíjense, empiezan a utilizar que el celular, que los relojes de medición de las pulsaciones, empiezan a hacer yoga en la casa, empiezan a hacer meditación, empiezan a salir a trotar al parque solitos, ¿sí? Pero empiezan a tener unos cambios y la gente está empezando a hacer de pronto un poco más de actividad física y a salir. Empiezan a revisar muy bien su alimentación y a mirar muy bien qué están comiendo por varias razones. Uno, por cuidarse, ¿sí? Dos, porque como están pasando más tiempo en la casa, entonces, pues hay muchas personas que piden domicilios y que piden ya restaurantes y todo, pero eso sale muy costoso. Entonces la gente está tomando el tiempo de cocinar, de preparar los alimentos, de mirar muy bien qué se come, que las cosas que se coman sean más o menos saludables. La gente, por lo menos en las ciudades, les cuento que la gente empieza a mirar como más, en más detalle de dónde provienen los alimentos que se están comiendo, si son orgánicos o si tienen mucho pesticida, ¿no? Entonces empiezan a haber una serie de cambios, no solamente en el comportamiento, por ejemplo, lo del deporte, sino también en los alimentos. Y además de eso, la gente empieza a acudir, por ejemplo, muchísimo a temas de medicina natural, de temas de medicina alternativa, ¿sí? Y empiezan a explorar, por ejemplo, los beneficios de las plantas naturales, a hacerse infusiones de té, a hacer temas de aromaterapia, ¿no? Todo con tal de no tener que ir al hospital, todo con tal de no tener que ir al médico. Entonces ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué? Aquí nosotros como artesanos, ¿qué pitos tocamos en este capítulo? Pues resulta que ustedes tienen mucho que aportar en este capítulo. De pronto no necesariamente desde la parte artesanal como tal, ¿sí? Desde el objeto artesanal como tal, pero sí de sus prácticas tradicionales. Acá pues en esta reunión tenemos de todo, tenemos grupos afro, tenemos grupos indígenas, tenemos, no sé si el señor Boris, que es Rom, estará por ahí, pero lo cierto es que ustedes en sus modos de vida, en sus culturas tradicionales, tienen temas también de medicina tradicional, tienen temas de plantas medicinales, tienen temas de tratamientos alternativos. De hecho, yo sé que, por ejemplo, hay muchos acá, algunos indígenas que decidieron que no se van a poner la vacuna, eso es otro tema, pero pues digamos que prefieren tratarse a través de los tratamientos de la medicina tradicional y el médico tradicional. Y bueno, eso de alguna manera es válido, pero fíjense que las personas a las que ustedes les venden su artesanía están buscando esas cosas también. Entonces, ustedes pueden empezar a contar sobre este tipo de cosas y eso es una manera de atraerlos, como de enganchar al cliente. Todo lo que están viendo acá es bien manipulador. Todo lo que les estoy contando hoy acá es cómo seduzco yo al cliente, cómo entiendo yo al cliente de cuáles son sus necesidades, de qué es lo que está buscando y miro dentro de lo que yo tengo, qué le puedo ofrecer para atraerlo, para seducirlo y para que me compre. Y ustedes tienen acá una serie de conocimientos que son muy interesantes para ellos, ¿no? Entonces uno puede
pues perfectamente pensar que lo dicho, a través de sus redes sociales o de lo que ustedes están contando cuando hablan con sus clientes, empiezan a ampliar un poco y van más allá de la artesanía y empiezan a contar sus prácticas personales y van a ver que los clientes, seguramente muchos de ellos se van a empezar a sentir interesados y se van a sentir más cercanos a ustedes de lo que se podían sentir anteriormente. Otra manera de hacerlo es que, por ejemplo, cuando desarrollen productos nuevos, pues se inspiren en esos elementos, se inspiren en las plantas naturales, en las plantas medicinales, en sus tratamientos, en sus rituales, en sus historias, y que tratemos de contar esas historias a través de los productos que están haciendo. Y van a ver que van a empezar a seducir a este tipo de cliente, a este tipo de personas que están buscando estas cosas. Básicamente, hay que entender que sentirse bien, además, no es solamente sentirse bien físicamente. Sentirse bien es sentirse bien físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y ahí hay también unos elementos importantes. Ustedes manejan unos temas espirituales que son diferentes a los que pueden estar manejando las personas a las que ustedes les venden sus productos. Y yo estoy seguro que esas personas se pueden sentir muy atraídas por lo que ustedes hacen, por lo que ustedes producen, por cómo viven, por cómo piensan y por cómo se acercan a esa espiritualidad, a esa medicina, a ese curar el alma, ¿no? Y curar el cuerpo. Entonces, este capítulo es muy importante. Esta es una macro tendencia que de alguna manera, si bien no la vemos directamente reflejada en el producto, en el discurso, en la narrativa, en lo que yo cuento, lo puedo integrar y eso es un gancho interesante para el cliente. Vamos a pasar a ver el tercero, la tercer macro tendencia del día de hoy. Y es la de identidad y pertenencia. Entonces, ¿qué entendemos por identidad y pertenencia? ¿Qué sucede? En el mundo, en este momento, están habiendo muchos cambios sociales, muchos cambios culturales y muchos cambios de mentalidad. Eh, a raíz, por ejemplo, de las manifestaciones que hay a nivel mundial o las que hay acá, miremos las que hay acá nomás. Por ejemplo, empiezan a haber como campañas y empiezan a haber como movimientos eh, culturales que no se veían tanto anteriormente. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos el año pasado hubo toda una crisis porque hubo unos policías que mataron a un señor de cultura afroamericana. Y eso desencadenó una serie como de manifestaciones porque de alguna manera la cultura afroamericana, pues hay unos temas de racismo muy fuertes en los Estados Unidos y en el mundo en general. Y eso empezaron a desencadenar una serie de manifestaciones muy, muy fuertes en los Estados Unidos. Y fueron tan fuertes esas manifestaciones que empezaron a darse en otras partes del mundo. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran la imagen que está acá, esto es una manifestación en Corea, o sea, al otro lado del planeta, en donde están manifestando para dar su apoyo a esa causa de la cultura afroamericana en los Estados Unidos. Entonces la gente empieza a sentirse identificado con causas, con movimientos, con discursos políticos, con discursos sociales de diferentes tipos. Entonces hay temas de reivindicación cultural, como el que les estoy dando acá, en donde eran pueblos afro que empezaron a reivindicar sus derechos y hacer valer sus derechos, y en otras partes del mundo los acompañan. Pero sucede, por ejemplo, también con movimientos LGBTI, en donde los movimientos LGBTI, movimientos homosexuales, gays, transgénero, empiezan a manifestarse y empiezan a salir un poco como a la luz y hay gente que empieza a acompañar esos movimientos y se hacen muy visibles. Hay movimientos, por ejemplo, en donde invitan como a no discriminar y a respetar, uno, la diversidad de razas, pero también la diversidad de edades y entender que un joven no necesariamente tiene que ser muy distinto a una persona mayor y que puede haber un diálogo, puede haber un encuentro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿A qué va todo esto? Esto ha generado una serie, como les decía, no solamente de manifestaciones, de movimientos sociales, culturales, políticos, cambios políticos, sino que eso se ve reflejado, por ejemplo, en las campañas publicitarias de muchas marcas, de muchas empresas, que se sienten identificadas con algún tipo de lucha, con algún tipo de movimiento, y empiezan a conectar y empiezan a integrar esos discursos en sus marcas y en lo que venden y en lo que cuentan al momento de venderlo. Entonces vuelve y juega, se van a dar cuenta que aquí estamos hablando mucho como de lo que se podría llamar marketing, publicidad y de cómo yo manejo el discurso de mi empresa y cómo empiezo a mostrar que mi empresa, en el caso de ustedes, por ejemplo, las empresas de ustedes que hacen artesanía, pues ustedes no solamente hacen artesanía,
Ustedes no solamente están vendiendo un producto artesanal, en el discurso de ustedes están vendiendo un producto artesanal, pero que tiene una carga cultural, una carga simbólica, una carga histórica, que habla de la historia de las comunidades y de los pueblos de ustedes, que habla de cómo viven, de las dificultades que pueden estar teniendo, de las igualdades o desigualdades que puede haber en el mundo de cara a lo que estén viviendo, y eso se empieza a convertir un poco en los valores que vehiculan las empresas de ustedes, ¿no? Entonces, el tema de la identidad cultural, en este caso, en el caso de ustedes, se vuelve un elemento bien importante de cara al discurso que voy a manejar, de cara a la narrativa que voy a manejar detrás del producto artesanal. No estamos haciendo solamente un producto artesanal utilitario o que se vea bonito, no señor. Aquí estamos haciendo productos que llevan historias. Acá estamos llevando productos que cargan con una identidad bien fuerte, y ahí ustedes tienen mucho que contar y mucho que decir. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas hoy en día le están parando mucha atención a eso, porque todos estos movimientos se están dando y la gente está muy atenta a qué está pasando, a qué manifestaciones culturales, sociales, políticas se están dando, y a si yo las adhiero o no. Voy a darles un ejemplo de lo que puede estar pasando, por ejemplo, acá en Colombia. Ahorita con las manifestaciones que hubo recientemente en Colombia, pues seguramente ustedes vieron que la Guardia Indígena, por ejemplo, empezó a tomar un rol muy importante en esas manifestaciones. Pues siempre lo ha tenido, pero especialmente en estas últimas manifestaciones, el rol de la Guardia Indígena fue muy fuerte, ¿sí? Y fue muy fuerte, por ejemplo, con lo que pasó en Cali, ¿sí? En donde en Cali, por ejemplo, pues personas salieron a la calle y estaban los manifestantes, estaba la Guardia Indígena, estaba el ESMAD, y hubo personas que salieron también que no estaban de acuerdo con todo eso que estaba pasando, y hubo conflictos, y hubo personas que dispararon, y hubo cosas fuertes que pasaron ahí. Y si ustedes se dieron cuenta en el país, seguramente hay personas que están diciendo que están a favor de lo que hicieron los de la Guardia Indígena, a favor de lo que hacen los movimientos indígenas desde un punto de vista social, político, cultural, así como hay personas que dicen que no están de acuerdo y consideran que no se deben inmiscuir en las situaciones que están pasando en el país. Pero fíjense que esa polarización de alguna manera y todos esos movimientos políticos que suceden, pues a ustedes los influyen, porque seguramente van a haber personas que van a llegar y van a decir, ah, miren, este producto artesanal es étnico. Yo estoy a favor de lo étnico, yo estoy a favor de lo indígena, porque ellos vehiculan unos valores que yo comparto, y eso va de alguna manera muy inconsciente. Eso no es un pensamiento que sea muy, muy directo, muy consciente, sino es un pensamiento muy inconsciente. Van a decir, yo le compro a él porque yo lo apoyo, porque yo apoyo esa causa. O puede pasar lo contrario, alguien que diga, no, ya a este no le voy a comprar porque yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron los de la Guardia Indígena y demás. Pero fíjense que eso puede tener una influencia, y eso hace parte de esta macro tendencia que se está dando en este momento, en donde expresiones culturales, sociales, políticas empiezan a surgir, empiezan a ser muy fuertes, y la gente empieza a tomar partido. Estoy a favor, no estoy a favor, comparto esos valores, no los comparto. ¿Listo? El siguiente punto, el siguiente tema de macro tendencia que vamos a ver, se llama consumo digital, local y responsable. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo así que consumo digital y local? Eso como que, eso como que junto como que no funciona, pero van a ver que sí. ¿Qué está pasando? Resulta que a raíz de que no podemos salir por la pandemia, por las manifestaciones, por una serie de cosas que están pasando, pues las ventas en línea, las ventas en plataformas comerciales digitales se han ido volviendo cada vez más importantes. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que seguramente cada vez más les van a ofrecer páginas de internet donde ustedes pueden ofrecer sus productos artesanales y, y poder vender en línea. Para la artesanía eso no es fácil, ¿sí? Porque la artesanía, como lo veíamos al comienzo, hace el llamado de varios sentidos, principalmente el del tacto, el de la vista, ¿sí? El olor también, uno a veces puede oler las fibras y los materiales con los que están hechos, ¿sí? O sea, la artesanía de alguna manera es muy sensible y muy táctil, cosa que no lo es en la virtualidad. El comercio digital aún no ha evolucionado lo suficiente como para poder estimular todos los sentidos del cliente. Entonces, ¿qué está pasando? El cliente sí o sí
está consumiendo más por internet porque no puede salir a comprar. Eso que llama a que de alguna manera tenemos que buscar estas plataformas, tenemos que buscar estos espacios para aprovecharlos, porque son canales de comercialización que nos sirven a todos, pero hay que tener cuidado con eso porque la artesanía todavía no encuentra muy bien su lugar ahí, entonces hay que explorar, hay que tomar riesgos, hay que investigar porque yo creo que hay potencial, pero hay que saberse meter ahí y saber contar las cosas, porque ¿qué sucede? La otra gran diferencia que hay entre comprar en línea por una página de internet y comprarle a un artesano directamente, por ejemplo, en una feria, por ejemplo, Expo Artesano y Expo Artesanías, que el año pasado fueron digitales, no fue presencial. Pues no nos fue bien. La verdad es que en general esas dos ferias no estuvieron bien el año pasado, pero yo les voy a decir por qué. Porque el cliente cuando va, bueno, puede tocar el producto, lo puede ver, lo puede sentir, pero sobre todo, habla con ustedes, habla con el artesano y el artesano tiene la posibilidad de contarle al cliente de dónde viene, quién es, cómo hace los productos, qué historia cuenta el producto. Y esa conversación es muy valiosa. Esa conversación es muy, muy importante para ustedes y para el sector artesanal, porque de ahí es donde yo puedo generar como un valor agregado, como enganchar al cliente y seducirlo. Y eso en la virtualidad es difícil. No es imposible. Podemos pensar estrategias de comunicación para empezar a como a movernos más y ser como muy estratégicos y seguramente eso lo van a trabajar muchísimo con Vicky, con Lorena, desde el componente de comunicaciones para los que estén ustedes trabajando con ellos. Y vamos a empezar seguramente a pensar estrategias, bueno, ¿cómo puedo contar yo la historia de mi producto de manera digital, pero sin perder la esencia de lo que yo soy? Entonces seguramente los van a poner a hacer videos, los van a poner a hacer audios, a que tomen fotos, a que muestren cómo están a través de sus cámaras, cómo son sus entornos, sus talleres, sus comunidades, sus modos de vida, todo, porque la gente de alguna manera, si bien está comprando digitalmente y en estas páginas, lo que hemos visto es que de todas formas a la gente le sigue importando mucho lo que les decía hace un rato, saber de dónde viene el producto, si la compra está siendo responsable o no, si lo que estoy comprando tiene un impacto ambiental o no lo tiene, si está beneficiando a una comunidad o no, si eso es de mi mismo país o lo estoy haciendo venir desde China. Todas esas cosas están empezando a hacer como mucha fuerza. Entonces la gente cada vez es más cuidadosa, así esté comprando en internet, de poder hacer la trazabilidad del producto, de poder saber cuál es su origen y todo eso. Entonces, ahí es muy importante todo lo que les decía, esas estrategias de video, de foto, de contar, y que en la página donde ustedes estén mostrando sus productos, de alguna manera les den el espacio para que puedan subir un video, puedan subir una foto, ¿sí? Puedan contar quiénes son ustedes. Una herramienta clave en esto, hoy en día, Instagram. Instagram se está volviendo en una de las herramientas más importantes de cara a esta macro tendencia, porque de alguna manera ustedes tienen su propia plataforma en el bolsillo. Ahí ustedes pueden mostrar fotos de los productos, pueden mostrar fotos de sus artesanos, pueden mostrar videos y todo lo pueden gestionar ustedes mismos. Entonces, es muy importante que empecemos como a hacer el ejercicio de conocer esas tecnologías y irlas apropiando, porque mal que bien, esto del consumo digital llegó para quedarse. Entonces, si bien no va a reemplazar completamente la experiencia presencial de una feria, pues sí está ahí presente y ustedes deben saber aprovechar eso y esta plataforma. Aquí hay todas las posibilidades del mundo que uno quiera. Vamos a pasar al quinto punto, la quinta macro tendencia que hay en este momento, que se llama virtual pero real. Y van a ver que esto tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar de las páginas. De alguna manera, lo que nos hemos dado cuenta en estos estudios, esto que yo les estoy contando no me lo estoy inventando yo, ¿no? Esto sale como de, todos estos puntos salen como de estudios de tendencias y de macro tendencias que hacen a nivel mundial empresas que se dedican a esto. Y estos son como unas conclusiones que han hecho a partir de análisis, de encuestas, de entrevistas, de mirar cómo se comporta la gente, que son a unas escalas muy grandes, ¿no? Entonces, para que un poco no digan, no, es que Iván sí que habla cháchara, no. Entonces, virtual pero real tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver. La gente se la pasa pegada a su computador, se la pasa pegada a un celular. ¿Y qué sucede? Yo cuando veo algo por mi celular, por una pantalla, si de por sí que le pasa a uno, por ejemplo, en la televisión, y eso que hay en algunos filtros, cuando uno se mete a internet, a uno le llega todo tipo de información. Información que puede ser veraz, es decir, de verdad que existe, y
mentiras. A uno le pueden llegar muchas, muchas, muchas mentiras por internet, noticias falsas, cosas que no son, montajes de video, montajes fotográficos y que hacen creer, que lo hacen a uno creer que está viendo algo y resulta que eso no es posible en la vida real, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? La gente se está dando cuenta de eso y pues está teniendo un poquito más de cuidado al consumir información a través de la pantalla. Entonces, no se trata solamente de decir, ay, sí, mi producto es ambientalmente amigable y además mi producto beneficia a no sé cuántos artesanos de una comunidad que está por allá en la mitad del Amazonas, o decir, no, es que voy a ser así un poco crudo con las cosas que voy a decir, ¿no? Pero no, es que nosotros somos artesanos de San Andrés y el año pasado el huracán pasó por aquí, nos dejó, nos acabó con todo, necesitamos que nos ayuden, o ay, pobrecitos, nosotros somos de La Guajira y allá no hay agua y allá todo está terrible y pobrecitos nosotros. No, no se trata solamente de echar ese cuento, sino se trata de poderlo demostrar, de poderle decir a la gente, mire, es que de verdad nosotros somos artesanas de San Andrés, aquí están los videos, aquí están las fotos de cómo quedó esto, nosotros igual seguimos trabajando, este es nuestro taller, así trabajamos, esto es lo que hacemos para salir adelante y mover la fibra, pero mover la fibra del cliente con la verdad. Que si yo estoy por allá perdido en la mitad del Amazonas, pues es que venga, yo le muestro un paseíto, hago un video con mi celular y les muestro cómo es pasear en la chalupa a través del río, cómo voy por el Igará Paraná por acá y cómo se ve la selva y cómo se ve esto y que la gente de verdad vea que ustedes de verdad están allá metidos. Que si están en La Guajira, entonces venga, yo me pego una caminadita por el desierto para que usted vea cómo es esto, cómo es vivir en una ranchería y uno lo puede mostrar cosas negativas como puede mostrar cosas positivas, ¿no? Por lo general el discurso positivo funciona mejor. ¿No? Pero aquí voy con todo este discurso, y es que no es solamente echar el cuento y decirlo, sino también es poderlo demostrar, poderle mostrar a la gente que lo que yo estoy diciendo es verdad porque la gente quiere ver que esto sea verdad. Por ejemplo, acá en las imágenes, yo no sé si ustedes ven esta pareja que se está dando aquí un beso colgados de un tren. Esto es entonces ahí entra en juego muchas cosas de la virtualidad. Yo no sé si ustedes han oído hablar de los influenciadores, ¿sí? Los influenciadores son personas que se dedican a generar contenido para YouTube, para Instagram, para Facebook, para las redes sociales, para las diferentes plataformas virtuales y ofrecen diferentes cosas. Entonces hay algunos que se dedican a vender productos, otros son actores súper famosos, entonces todo el mundo los sigue, otros son cantantes, otros son simplemente personas que venden, por ejemplo, cosméticos, otros son personas que hacen videos graciosos, entonces empiezan a seguirlos y se les dice influenciadores porque influencian a las personas. Es decir, hay mucha gente que empieza a seguirlos, pero miles y millones de personas que empiezan a seguirlos en Facebook, en Instagram, en todas estas plataformas y a mirar estas personas qué están haciendo, qué están contando. Y lo que pasa es que se han venido dando cuenta que muchas de esos influenciadores lo que hacían era echar paja, lo que hacían era mentira, ¿sí? No era verdad lo que estaban mostrando. Entonces, los influenciadores de hoy en día están mirando estrategias para ver cómo pueden comprobarle a la gente que lo que hacen es verdad. Entonces, por ejemplo, estos, los del beso del tren, lo que hacen es que se volvieron súper famosos porque empezaron a subir fotos en las cuales esta pareja se está dando un beso, pero está dándose un beso en unas situaciones extremas en donde están poniendo en peligro su vida. Entonces la gente empieza a sentirse atraído por esto porque dice, uy, esto no es un montaje, esto de verdad lo están haciendo. Y eso es una bobada, ¿no? Es una bobada. Uno dice, oiga, pero la gente sí sigue pendejadas, pero increíblemente eso, el hecho de que ellos demuestren que es verdad y que lo están haciendo, les funciona y atrae un montón de gente. Entonces, estos salen colgados del tren dándose un beso, salen colgados de un rascacielos de no sé cuántos pisos, de un edificio de más de 20 pisos, dándose un beso colgados ahí de una esquinita del edificio como si se fueran a caer. Bueno, empiezan a hacer cosas así un poco extremas. No les estoy diciendo que se tomen fotos de estas, por favor, pero simplemente es como para explicar que buscan la manera de demostrar que lo que ellos hacen es verdad. Entonces, en el caso de ustedes, pues, ¿en qué consiste eso? Pues consiste en no solamente es promocionar el producto y mostrar el producto, se trata de mostrar fotos, videos, testimonios de cómo se hace el producto,
de cuál es el punto de inspiración, que si la inspiración es algo cultural, algún referente de la naturaleza, algo del entorno, pues muéstrelo, ustedes lo tienen ahí a la mano, y que empiecen a generar contenido de todo lo que gira alrededor de la artesanía, y que de alguna manera la invitación es, vuélvanse influenciadores de la artesanía, empiecen a contar, pero cuenten el cuento completo, no se limiten solamente a la parte del producto, sino cuenten el cuento completo. Tomen fotos, tomen videos, hagan testimonios, entrevisten al vecino, lo que a ustedes se les ocurra, pero empiecen a mostrar que lo que ustedes hacen es verdad, que lo que ustedes hacen es real y que no es alguien más haciendo los productos por ustedes, básicamente. ¿Listo? Siguiente punto, se llama renacer con conciencia. Entonces, renacer con conciencia, y esta macro tendencia es muy importante, pues de alguna manera se conecta muchísimo con las problemáticas ambientales que hay en este momento en el mundo, ¿sí? Digamos que no es una mentira para nadie que en este momento el planeta está como sufriendo como las consecuencias del mundo, de la sociedad que hemos creado, ¿sí? Porque generamos mucha contaminación, somos una sociedad de consumo y ese consumo implica unos procesos industriales muy fuertes que tienen un impacto para la naturaleza. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente, el consumidor, está empezando a tratar de ser como más amigable con la naturaleza. No deja de consumir, sigue siendo un animal de consumo, pero por lo menos se preocupa mucho en que lo que esté consumiendo no tenga tanto impacto para la naturaleza, entonces que sea orgánico, que ayude a alguna comunidad, que si por ejemplo compro ropa o telas, mejor si son hechas con tintes naturales y no con tintes químicos, porque los tintes naturales no son tan dañinos para la naturaleza que el químico, que si por ejemplo estoy consumiendo alimentos, estoy consumiendo, por ejemplo, en este caso, el del labial que ven aquí arriba con la remolacha, eso es el labial normal, hoy en día está hecho con petróleo y un pocotón de cosas súper químicas, pues este está hecho con remolacha, entonces es más natural, entonces de alguna manera la gente está tratando de ser más sostenible en lo que consume. Y pues de alguna manera lo que ustedes producen como artesanos, y si son sobre todo objetos utilitarios, pues sus objetos no tienen un impacto ambiental tan fuerte como lo puede tener un producto industrial. Depende, pero en general no. ¿Por qué? Porque están utilizando materias primas naturales, sus procesos no son tan químicos, son hechos artesanalmente, entonces no es en una escala tan grande, no es en una producción gigante, sino es una producción más bien pequeña y controlada. Entonces, eso le gusta mucho al cliente, ese discurso le gusta mucho al consumidor. Entonces, si ustedes pues siguen trabajando como lo están haciendo y además de eso refuerzan lo que hacen con ese discurso y le dan a entender al artesano, al consumidor, por qué lo que hacen no tiene ese impacto tan fuerte, pues eso ayuda al vender, eso ayuda a seducir al cliente. ¿Listo? Entonces es como ponerse la camiseta de ser ecoamigable, de ser ambientalmente amigable y tratar de producir de esa manera y de contarle al cliente que yo lo estoy haciendo, porque los clientes pues están parándole a bolas a ese tema y están mirando muy bien de dónde vienen las cosas. ¿Listo? Entonces, esas eran las 6 macro tendencias que quería compartirles el día de hoy. Ahorita vamos a mirar la parte de cómo construyo yo un concepto y qué tiene eso que ver con lo de las macro tendencias, pero quiero saber si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguien quiere algo, quiere aportar algo, alguna experiencia personal, algo que de todo lo que yo les dije, si lo han visto, si lo han vivido, si les parece que estoy loco, bueno, no sé, los quiero escuchar. Entonces, ¿quién quiere tomarse la palabra? ¿Quién quiere aportar? ¿Quién quiere compartir un poquito? ¿No? ¿Los dormí? ¿Las perdí a todas? No, Yo creo que No, se digamos, perdió. sí, José Ay, Pablo. José Pablo Ivancito. abrió el micrófono, Luis abrió el micrófono. Bueno, hágale pues, José Pablo, arranque usted que abrió primero el micrófono. No, bien. Está bien ¿cómo es que se dice eso? no hay que para nada, Su, Iván, es súper interesante. ¿Cháchara? su discurso de buen influenciador. Ah, caramba, bueno, muy bien. Desde el origen hasta, mejor dicho, al fin de la existencia. Eso es claro, eso es correcto. Pues eso es lo que se cuenta siempre en todos los procesos que se desarrollan de cada uno de los productos que se hacen. Entonces yo creo que
O sea, está clarito ahí. O sea, no tengo nada que preguntar, sino más que tomarlo a pecho, que de eso se trata. Está Ok, muy claro, Iván. vale, José Pablo, gracias. Luisa, tú también habías abierto, o Linney tiene el micrófono abierto. También ¿Quién quiere había abierto aportar? el micrófono. Hey, de aquí de Sí, San Andrés, sí, Iván. O sea, todas esas cosas, esas seis tendencias que quiero tú dices. participar. Muchas gracias por la ¿Quién habla invitación. primero? Bueno, démosle la Sí, palabra a la señora Luisa y ya te escucho, Linney. la clase es muy bonita. Aló, ¿Aló? Sí, te escuchamos. Bueno, sí, Iván, muy cosas que agradecida. usted dice, pues las está haciendo, ¿no? Bueno, habla ella y después hablo yo. Sí, 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 vamos en orden, vamos en orden. A ver, ¿quién va a hablar de primero? A ver, va a arrancar Luisa. Yo doy la palabra. Luisa arranca hablando para que no se crucen y ahorita ya le damos la palabra a Linney. Bueno, sí, Iván, esas seis tendencias que tú dices acá, pues nosotros las hemos vivido, sea a nivel nosotros acá como artesanos hemos vivido esas tendencias y nos hemos también adaptado a otras cosas que nosotros no sabíamos. O sea, por mi parte, yo no es que maneje tanto la tecnología, pero más o menos ya me defiendo un poco porque todo esto, lo de la pandemia, nos ha servido para nosotros aprender y para nosotros meternos en la tecnología, y son cosas que son muy interesantes porque tú sabes que ahora hasta este tiempo no se sabe ni hasta cuándo vamos a estar así. Entonces las cosas se están haciendo virtualmente y hay que seguir aprendiendo. Pues está muy bien y está muy buena la charla. Bueno, muchísimas gracias, Luisa. Ahora sí, Linney, te toca a ti. Linney, por favor, activa tu micrófono. La tendencia que usted estaba hablando, muy bonita, sí la hemos vivido aquí en San Andrés, y por lo menos yo, primera vez que me invitan, me invitó Valentina y quisiera seguir, que me invitaran a las reuniones Bueno, para aprender más de ustedes. claro que sí. Aquí bienvenida. Siempre te estaremos entonces invitando a todas las charlas para que estés ahí. Hola, Hola, Miki. te comento que nosotros también hemos estado, yo no, el que está en ese cuento es Giovanni, que es el que es de comunicaciones con nosotros, y en estos momentos está participando en el SENA con Daffy Wee a un concurso sobre, no sé cómo sería ese cuento, pero sí estamos participando con las cosas de cómo funciona y cómo tradicionalmente del papel maché. Estamos muy contentos, estamos confiando, ojalá no nos ganemos. Bueno, súper, muy bien. Muy bien que estén ahí trabajando como en ese tema de comunicaciones y de poder contar bien las historias detrás del producto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte de la charla de hoy, y es la construcción de un concepto. Resulta que, si ustedes se fijaron, todo lo que yo les mostré ahorita y los que les comentaba de cómo ustedes desde sus emprendimientos artesanales se pueden de alguna manera alinear con esas macro tendencias, llevan a que uno tenga que tener un discurso muy claro de qué es lo que va a contar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cliente, como les decía yo, pues está poniendo los ojos y con lupa mirando si lo que están contando es cierto o no es cierto. Eso por un lado. Y por otro lado, pues uno tiene que escoger muy bien qué es lo que va a contar, porque pues no se trata tampoco de coger y empezar a disparar y a mandar ideas y a contar historias así muy sueltas y que no estén conectadas, porque si no, el consumidor y el cliente se nos va a perder. Se va a perder porque como hay tanta información hoy en día en las redes, en el mercado, en todas partes, a uno lo están bombardeando información. Yo cuando estaba en la universidad tenía un profesor que nos decía que de todo lo que a uno le llegan de imágenes, de las vallas publicitarias, de la televisión, de la radio, del periódico, del internet, de todo lo que a uno le está llegando, el cerebro solamente retiene el 5% de todo lo que está pasando alrededor de uno. El 5%. Eso no es nada. El 5% es muy poquito, y si uno lo compara con la cantidad de información que le llega a uno, pues
En realidad es muy fácil que a uno lo ignoren, que a uno no vean lo que uno está tratando de contar. Entonces, por eso es que uno tiene que construir una historia muy sólida, muy organizadita, y escoger muy bien cuáles son los elementos que vamos a contar. Y ahí es donde entra en juego el tema del concepto. El concepto, uno lo tiene que trabajar en varias líneas. El concepto yo lo tengo que tener muy claro de cuál es el concepto de los productos que yo estoy desarrollando, qué historia están contando esos productos y de dónde se inspiraron, para que asimismo yo pueda tener como una conexión como artesano, desde mi cultura, desde mi identidad, y que yo pues la pueda contar bien y que se la pueda hacer entender muy claramente al cliente, y que eso se vea reflejado en todo, se vea reflejado en los colores que estoy manejando en el producto, en las formas, en el tipo de producto y para qué sirve, en todo. O sea, yo tengo que escoger muy bien la historia y cómo la voy a representar, y asimismo poder empezar a no solamente a contarla en el producto, sino a contarla a través de mis videos, de mis fotos, de todo lo que yo vehiculo desde la parte de comunicaciones. Pero eso parte del producto, parte de la esencia de lo que yo soy como artesano y de lo que hago como artesano, ¿sí? Entonces, pues seguramente ustedes todos tienen más o menos claras las historias de sus productos, pero si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, con algunos que están trabajando ahorita en la parte de diseño con nosotros, pues nosotros a ustedes les compartimos recientemente un video en donde hablábamos de dónde se puede encontrar la inspiración para hacer un producto nuevo. Y esa inspiración yo la puedo encontrar en varios espacios, la puedo encontrar en mi entorno, la puedo encontrar en mis prácticas rituales, la puedo encontrar en los mitos o en las leyendas de mi cultura y tratar de representarlas en el producto, las puedo encontrar en la cotidianidad, en lo que hago en mi día a día, que si por ejemplo en mi día a día yo tengo que, como decíamos en el Amazonas, navegar por el río, pues hombre, ¿cómo es esa experiencia de navegar por el río y cómo lo puedo representar en el producto y cómo se lo puedo contar al cliente para compartir con el cliente esas experiencias y hacerlas muy reales y muy vívidas, ¿no? Y eso es el concepto. El concepto es la historia que yo decidí contarle a la gente. Entonces, para que ustedes me entiendan mejor de qué estoy hablando, yo les voy a mostrar a ustedes cuál es nosotros desde Artesanías de Colombia, el programa de etnias, en este programa, todos los años construimos un concepto. Ese concepto, de alguna manera, lo que buscamos es que trate como de reunir las ideas de todo lo que se trabajó con los diferentes artesanos, para que cuando yo lo saque al mercado y que presente la colección 2020 o la colección 2021 de productos que diseñamos con ustedes, que trabajamos con ustedes, esos diseños respondan a ese concepto general. Claro, cada grupo tiene su historia aparte, pero si ustedes se fijan, logramos de alguna manera como conectarlos todos por alguna temática. Entonces, en años anteriores, por ejemplo, la temática había sido, el concepto general de la colección había sido las transmisiones de saberes. Entonces, cómo la transmisión de saberes pasa de una generación a la otra y cómo eso se veía reflejado en los productos artesanales y los saberes pasaban de una generación a la otra. En algunas ocasiones, por ejemplo, el concepto había sido, el año pasado, por ejemplo, el concepto se llamó orgullo étnico. Y orgullo étnico hablaba de ese orgullo que tengo yo de ser indígena, de ser afro, de ser rom, y de cómo a través de ese orgullo que tengo yo lo plasmo a través de mis historias, porque las historias que van en el producto representan ese orgullo que yo tengo como artesano. Entonces algunos artesanos lo trabajaron, por ejemplo, desde el tema de la medicina tradicional. Otros, por ejemplo, como estábamos en lo de la pandemia, hubo algunos artesanos que dijeron, no, nosotros lo queremos trabajar como a través de lo que ha sido esta experiencia del encierro y de lo que ha sido estar encerrado, y empezaron a explorar eso. Entonces empezaron a mirar los colores que representaban el encierro, los que representaban la libertad, en el entorno, por ejemplo, si había pájaros que hablaban de la libertad, y eso, empezaron a construir una historia con todas esas inspiraciones y ¡tin!, las representaron en sus productos. Pero todo partía de un tema general. Entonces les voy a mostrar cuál es el concepto que se construyó para este año, del cual no se trata que ustedes o sea, si ustedes lo quieren copiar tal cual, bienvenido, háganlo. Pero si no, es que miren cómo desde las inspiraciones, de los referentes que están buscando para los nuevos diseños que van a sacar, pueden de alguna manera estar conectados con ese tema. Y se van a dar cuenta que ese tema está conectado con el tema de las macrotendencias, con lo que acabamos de ver. Es decir, ese tema, ese concepto
está tocando algunas fibras sensibles, algunos elementos de esas macro tendencias. ¿Por qué? Porque si yo tengo un concepto que está alineado con esas tendencias, más fácilmente le llego al cliente, más fácilmente le vendo mi producto y la idea y la historia que le quiero vender. Si yo empiezo a construir conceptos e historias que no tienen que ver con las macro tendencias, no es que no vaya a funcionar, pero va a ser más difícil, porque la gente en este momento tiene su mente enfocada y su atención enfocada en ese tipo de tendencias, en ese tipo de discursos. Y acuérdense, hay tanta información que ellos solamente reciben el 5% de todo lo que se les está mostrando. Entonces, si yo escojo algo que esté alineado con eso en lo que tienen la atención enfocada, más fácilmente me van a escuchar y van a sentirse identificados con lo que digo. Entonces, el concepto que estamos trabajando para este año desde el programa de etnias se llama espíritu ancestral más allá de los sentidos. Entonces les voy a leer acá un pequeño texto de qué es espíritu ancestral. Espíritu ancestral nos invita a conectar con los referentes espirituales de nuestros pueblos étnicos y a valorar lo intangible de su cotidianidad, cuestionando la saturación de los sentidos y el abandono a los elementos esenciales de la vida. Por medio de esta colección, buscamos exaltar los elementos formales, simbólicos y narrativos ocultos en el producto artesanal y que nos ofrecen una experiencia más allá de los sentidos. Entonces me voy a volver a esta imagen. No sé si recuerdan que la primera macro tendencia hablaba un poco del tema de los sentidos y de cómo el cliente está buscando despertar sus sentidos, porque los tiene guardados ahí en la casa, enfrente de un computador. Entonces los clientes van a querer seguramente sentir texturas. Los clientes van a querer ver colores o ver simbologías. Los clientes de alguna manera, si pueden sentir el aroma de los productos, lo van a sentir. Y van a querer que les estén contando historias, que les estén hablando, que el objeto les esté narrando cosas para estimular un poco su imaginación a través de los sentidos. Eso por el lado de los sentidos. Pero si ustedes recuerdan la segunda macro tendencia nos estaba hablando de sentirse bien con uno mismo. Sentirse bien se llamaba la segunda macro tendencia. Y sentirse bien, como yo les decía, es sentirse bien físicamente, mentalmente, espiritualmente. Entonces, de alguna manera, si a través de los objetos que desarrollamos, no solamente estimulamos los sentidos, pero también estamos estimulando el sentirse bien, el buscar conectarse con algo que trascienda de la parte física, que le permita a la gente viajar con su imaginación a través de esas historias que ustedes cuentan, de esos modos de vida propios de ustedes, de elementos muy naturales, muy, muy sanos, de esa conexión espiritual que pueden tener con los elementos, con la naturaleza, con tanta y tanta cosa que tienen ustedes desde sus culturas, desde sus identidades propias, pues ahí le estamos también llegando al cliente. Le estamos contando cosas que a él le puede llamar la atención y que pueden ser interesantes para que nos compre. Lo que queremos es que nos compre. Entonces, no se trata de vender nuestra cultura, no se trata de vender nuestra espiritualidad como tal, no. Pero sí se trata de hacer que el cliente conecte con ustedes y se sienta identificado con lo que ustedes son, con lo que ustedes viven, con lo que ustedes piensan, con lo que ustedes hacen, para que así mismo les compren. Entonces, ahí empiezan a entrar las otras macro tendencias en juego. Entonces, empieza a entrar la del tema de identificarse con una causa, ¿sí? Que era lo que yo les decía ahorita. Ellos se van a seguramente empezar a sentir identificados con la causa de ustedes. Seguramente van a entrar, por ejemplo, en juego todos esos temas de comercio y de lo digital, porque ustedes van a tener que buscar la manera de contar esas historias y de contar quiénes son y de cómo se conectan, ¿no? Y hacer un llamado a esos referentes ancestrales, tradicionales, que han pasado de una generación a la otra y que a ustedes les permiten tener unas narrativas muy sólidas, muy fuertes y que se han mantenido en el tiempo. Porque una de las cosas que hemos visto también dentro de esas macro tendencias es que las cosas son muy efímeras, la gente quiere las cosas rapidito y las quiere ya. Y pues un oficio artesanal no funciona así. Un oficio artesanal requiere dedicación, requiere trabajo, requiere unos saberes que han pasado de una generación a la otra. ¿Okay? Entonces, este es el concepto que nosotros vamos a trabajar como programa. Insisto, no quiere decir que ustedes tengan que trabajar este concepto tal cual como está acá.
lo vamos a construir en conjunto y justamente un poquito la tarea es que empiecen a buscar cuáles son esos elementos de inspiración, cuáles son esos referentes propios que ustedes pueden trabajar y que los empiecen a explorar desde diferentes áreas. Entonces la primera es el entorno, ¿sí? Que empiecen a mirar alrededor de ustedes, si tienen paisajes, si tienen fauna, flora, si tienen que contar algo sobre la zona, sobre la región, sobre la selva, sobre el desierto, ¿qué tienen que contar ustedes de su entorno y que puedan compartir? Ese puede ser un primer punto de inspiración. Si no es el entorno, pues miremos entonces dentro de las historias y los mitos, y miremos ahí cómo esa parte espiritual, ancestral, cómo esa sabiduría que ha pasado de una generación a la otra y que se mantiene viva en la artesanía, porque la artesanía tiene un espíritu de alguna manera, la artesanía tiene un alma en donde se están contando todas esas historias que hay detrás de ella, ¿no? O sea, está viva de alguna manera la artesanía. Puede que sea un objeto inamovible y que esté ahí quieto, pero él está hablando, él está contando, él está evocando, él está despertando sentidos, el objeto, ¿no? Entonces, empecemos a mirar si es dentro de las historias y de los mitos. De pronto encontramos algo que ustedes quieran contar y que quieran narrar a través de los objetos para llegarle al cliente. Si no es ninguna de esas dos, hay más opciones. Podemos mirarlo dentro de las prácticas rituales, ¿sí? Entonces, dentro de esas prácticas rituales están las fiestas, los carnavales, los bailes, las ceremonias, ¿sí? Los temas de medicina tradicional, está todo el tema de simbología corporal cuando se trata, por ejemplo, de elementos de protección, ¿sí? Ahí hay cosas que contar que hablan de sus prácticas, de cómo buscan ustedes la armonía con la naturaleza, con lo que los rodea, con la misma comunidad, cómo buscan la armonía en su cuerpo, en su espíritu, en su mente, y eso lo podemos compartir si ustedes lo quieren hacer. Si ustedes consideran que de ahí salen elementos de inspiración, los tenemos que identificar, hay que tomarles foto, hay que dibujarlos, hay que escribirlos, ¿sí? Pero hay que empezar a recoger todo eso para que ya en conjunto empecemos a mirar desde un ejercicio de diseño como, bueno, ¿esto cómo lo puedo convertir en algo que se vea reflejado en el producto? Porque a veces ese pasito entre la inspiración y el producto que desarrollo no es tan fácil, pero pues para eso estamos nosotros, para acompañarlos en ese proceso y mirar cómo hago yo ese salto y cómo convierto esa inspiración en algo que no sea necesariamente igualito, sino que me esté evocando eso, que me esté hablando de eso y lo esté narrando de alguna manera, ¿no? Y el último punto donde ustedes pueden encontrar eso es su cotidianidad, ¿sí? Salir a pescar, la manera como cocinan, que si tienen que preparar el mambe, que si tienen que recorrer el río, ¿sí? Todos esos elementos de su cotidianidad hacen parte de cosas que podemos encontrar, cosas de inspiración. Y fíjense en que en todas estas hay colores, hay texturas, hay símbolos, hay materiales, hay historia, ¿no? O sea, todo esto está cargado de esos elementos y la idea es mirar cómo los identificamos, cómo los sacamos de ahí y los plasmamos en el producto artesanal. De ahí salen colores y ahí es importante que empecemos también a identificar lo que llamamos paletas de colores, cómo las construimos y cómo juntamos lo que es rojo, lo que es amarillo, lo que es verde, lo que es azul, ¿sí? Lo que es gris, lo que es blanco, y empecemos a mirar qué ubico en dónde desde un punto de vista del color, porque el color dice muchas cosas, el color evoca muchas sensaciones, el color transmite pensamientos, ¿sí? Entonces, ese es el ejercicio que vamos a hacer ahorita, y así construyo yo un concepto, es decir, busco primero algún punto de inspiración, por ejemplo, una historia y un mito, y ahí empiezo a recoger imágenes, empiezo a recoger textos, empiezo a dibujar formas, empiezo a rescatar simbologías que se puedan estar perdiendo. Cuando ya tengo eso identificado, paso a mirar un tema de color y empiezo a narrar la historia, empiezo a contar la historia, empiezo a decir, bueno, yo quiero contar esta historia, la voy a contar a través de estos elementos, de estas formas, de estos símbolos. Tengo estos colores que también son importantes porque me representan el cielo, las nubes, la naturaleza, el calor del fuego, bueno, lo que ustedes quieran, y empezamos a hacer como lo que es esto, un collage, a pegar esas imágenes juntas hasta que yo les encuentre sentido, ¿sí? Y cuando ya les encontré sentido en esas ideas que recogí, pasamos a un siguiente ejercicio, que es mirar cómo lo plasmo en el objeto, cómo lo represento en la artesanía, cómo lo plasmo en eso, y ahí yo tengo un concepto sólido, ahí yo tengo una historia que contar, porque no solamente es
propia de mi cultura y de mis referentes y de mi entorno y de mis prácticas culturales, de mi cotidianidad, sino que además va con todos estos elementos que están plasmados en el producto y puedo contarlos fácilmente, puedo contárselos al cliente y el producto va a empezar a hablar. El producto va a coger vida y va a empezar a narrar todo lo que ustedes quieran narrar. Entonces, digamos que esa es un poco como la manera como podemos construir un concepto de diseño, un concepto para construir producto, que lo podemos llevar a esos productos que ustedes están desarrollando y que estén contando una historia, que estén contando algo y que esté alineado de alguna manera con todo ese tema de macrotendencias y de lo que esté buscando el cliente, ¿sí? Porque muchas veces creemos que cualquier historia que yo tengo para contar le va a interesar al cliente y no necesariamente es así. Hay que saberla hilar, hay que saberla organizar para podérsela vender bien al cliente. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algo que no haya sido claro que quieran que les repita, qué piensan, qué opinan de todo lo que les acabo de compartir. Aló, aló. No, A ver, por ninguno. acá. Se durmieron, se durmieron. Se durmieron. Pareciera que la señal sé, está buena es en el Amazonas. Liliana, tanto Lili, Aquí estamos. de Bogotá, Aquí estamos. Estamos. ¿Alguna pregunta? Sí, claro. Aquí estamos. Bueno. Linney, Hola, no, muchas gracias. Muy bonito todo lo que habló. Y en verdad necesitamos, aquí en San Andrés necesitamos mucho esas charlas para tener buena tendencia. bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir trabajando en esas charlas. Súper. Marlene, yo quisiera escuchar a Marlene a ver qué tiene para decir. No, Marlene como que no está por ahí. Ah, no, sí está. Hola, Iván. Buenas tardes, grupo. ¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo vas? Iván, un poco preocupada, ¿sabes? Porque estamos corriendo acá por el tema de la señal. Aquí en Buenaventura, pues está fallando mucho. Pero aquí estamos, hijo, haciendo lo que más se puede. Bueno. ¿Qué te ¿Alcanzaste digo? a El escuchar detalle alguna es que no parte me de la puedo mover charla? mucho porque se me da. Sí. Hay parte que se escuchó entrecortado, pero no, ahí lo estamos todos. Estamos con una compañera también. Y muy importante, de hecho, eso, lo que hablaste es el último tema. Sí, El último tema hace referencia al video que usted nos mandó, ¿sí? sí. Recuerda una tareguita que usted nos había dejado, cómo construir historia de identidades en el objeto, ¿no? Que hablaba de 4 maneras de encontrar elementos de inspiración: historias tradicionales, mitos, leyendas, entorno natural, los paisajes, las plantas, las montañas, los colores, elementos rituales como fiestas, carnavales, ¿sí? Y por último, el modo de vida. No, todo muy claro, Iván, todo muy claro. Créame que cada día uno aprende un poco más. De hecho, las niñas creo que todas hicieron su tarea, que era lo que nos gustaba. Pero bueno, aquí estamos. ¿Sí me escucha bien? Sí, señora, ahí te estoy escuchando. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Lo estamos escuchando. Listo. Bueno, entonces, sí, era como eso, ¿no? Recordé todo lo que usted envió por el video. Y sí, eso nos llena más de conocimiento para poder nosotros, pues,
realizar un trabajo cada día mejor. Ahorita pues ahorita que todo es por medio de la tecnología, pues así como el mundo va avanzando, pues la idea es que nosotros también vamos avanzando y sobre todo nosotros como artesanos. Así que aquí estamos. Y todo muy claro, Bueno, listo. profe. Súper, Marlene, muchas gracias. ¿Quién más quisiera como aportar o compartir alguna reflexión sobre lo que vieron, de lo que les mostramos? Algo que quisieran como decir. Veo que por ahí está, por ejemplo, Blas por fin apareció, hombre. Blas estaba perdido, no sé si nos está escuchando. Blas tiene problemas de señal, de pronto no te puedo responder. Blas está con problemas de señal. Sí. No sé si de pronto de Baupés, porque va la señora Berta conectada y también a Milena. Entonces no sé si alguna de las dos nos quiera compartir alguna de las reflexiones. Berta o Milena, aunque Berta creo que... Ah, vea, Berta ahí volvió. No sé si Berta nos quiera compartir alguna reflexión o comentarnos algo sobre lo que... Ah, espere que se acaba de poner el micrófono. Sí. Señora Berta, ¿nos está viendo? Ay, preciso cuando se fue. Señora Berta, ¿cómo le pareció la charla? ¿Tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algo que nos quiera compartir? ¿Cómo le pareció? ¿Alguna reflexión? Toca que prenda el micrófono. Ahí lo tiene apagadito. Ya. Hola. Hola, buenas tardes, bienvenida. Hola. Hola. Ah, no, conmigo. No, ¿y qué cree? Como yo dije hola, cree que No, señora Berta. otra. Sigue apagado el micrófono, señora Berta. Pues mientras abre el micrófono de la señora Berta, si quieres, Linelli, nos puedes compartir tu reflexión. Linei, perdón. Hola. No, Hola, muy Linei, ¿nos quieres compartir tu? muy contenta con la charla, muy interesante para uno tener los conceptos de los productos que vende y todo muy bonito. Me encanta toda la charla, muy interesante, y gracias por invitarme y espero seguir siendo invitada. Bueno, claro que sí. Claro que ¿Aló? sí. Claro que sí, la vamos a seguir invitando a todas estas charlas. Bueno, entonces, bueno, yo creo que sí. Ernestina, ¿tú quieres compartir algo? ¿Cómo te pareció la charla? ¿Alguna reflexión? Ernestina creo que no nos está oyendo. Ernestina. Berta ya como que ya logró prender el micrófono. Sí, creo que sí. Ahora sí, señora Ahora sí, Berta. señora Berta. Le Hola, ¿cómo escuchamos. están? Muy buenas tardes para todos. Buenas. Bueno, lástima que por mala señal no escuché bien todo, pero sí algo entendí. Para nosotros, como de aquí de mi club, pues apenas estamos empezando. Es muy importante y a la vez también nosotros pues, vamos haciendo lo que ustedes dicen y por aquí que tenemos muchas cosas como recuperar, como preservar nuestra cultura, todo eso. Entonces, pues es muy interesante y me gustó mucho. Bueno, súper, señora Berta. Yo ahorita, como estábamos grabando la charla, muy seguramente les vamos a compartir el video por si después lo quieren volver a ver o por si no lo pudieron escuchar bien por todo el tema de la señal. Esperemos que les podamos compartir como el enlace para que puedan echarle una miradita de nuevo si la quieren volver a escuchar. Bueno, pues no sé si hay algún comentario más de alguien, alguna otra observación.
y si no, pues creo que vamos a dejar por ahí el día de hoy. Pues creo que Muchísimas. los otros compañeros no pudieron conectarse porque así como le digo, está muy... Ahí me tocó ubicarme en un sitio donde entra un poquito la señal. Bueno, pues está bien. Ahí usted lo que haya podido escuchar se lo comparte a los compañeros y si no, pues sí les podemos enviar el video, pues para que ustedes puedan, para que les mostremos el video de la charla a los compañeros y que todos lo escuchen. Sí, Ivancito, Señor José, Ivancito, dígame, José no, Pablo. muy bonito el programa como tal, en el, ¿dónde está el escrito la descripción que tiene el programa? La parte espiritual o ancestral. Ese es algo que nos identifica más que todo a todos los pueblos indígenas de Colombia. Y eso sí es muy importante. Eso es lo que plasma cada artesano, cada cultura en los productos que hacemos. Y yo creo que, mejor dicho, esa es la tendencia más alta que vamos a tener en este. Y mis felicitaciones por todo ese escrito y la representación que hay acá del Amazonas. Gracias, José ¿Ves, Pablo. Pues Ivancito? José Pablo dice algo que es muy importante y es que eso es una tendencia, ¿sí? Es decir, lo que ustedes hacen de alguna manera está de moda. Entonces hay que aprovechar el momento porque las tendencias no son eternas y son como movimientos que van cambiando en el tiempo, pero lo cierto es que en este momento hay un fuerte interés de la gente por lo étnico en general, lo indígena, lo afro, lo rom, sí, o sea, como lo étnico está muy de moda. Entonces hay que aprovechar ese momento porque ese momento es de ustedes y ustedes tienen que aprovecharlo en sus discursos, en lo que hacen y en lo que venden. Sí, claro. Igual lo Yo dicho. creo que de verdad usted pasó por todos los pueblos indígenas de Colombia y yo creo ¿Será? que recogiste varias, sí, pues eso tiene como esa palabra, esa espiritualidad y lo acoge en un solo concepto. Ese es eso sí me animó, de verdad que me animó y yo creo que nos marcará la historia. Bueno, muy bien, José Pablo, muchas gracias. Nosotros les vamos a compartir igual la presentación, ahí van a tener el texto, ahí van a tener como las imágenes de todo y les compartimos también el video para que los que no lo hayan visto, pues ustedes les puedan compartir o si lo quieren volver a mirar, pues ahí está. ¿Listo? Perfecto, listo. Les quiero pedir el favor a los Iván. que no han llenado la asistencia, que son bastantes, por favor entren al link que acabo de enviar al chat de la plataforma, entren y llenen la asistencia, por favor. Cuéntame, Marlene, ¿qué querías decirme? Pues no, ya lo he dicho, felicitarlo, Iván. De verdad que fue un conversatorio muy interesante, muy importante, el cual nos deja muchos conocimientos. Y pues lo otro es agradecerle porque pues yo sé que muchas niñas no pudieron conectarse por el tema del internet, pues ya está el tema grabado, entonces pues se puede, ya ellas los pueden mirar después, lo pueden escuchar después. De todas formas felicitarlo, Iván, de verdad, muy locuaz, ¿sí? No, eso es algo digno de admirar y te lo digo de todo corazón, profe. Bueno, de todas formas, Gracias, hasta la Marlene. próxima. Sí, hasta la próxima y que pues que se me lo siga respaldando. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tus palabras, Marlene. Y bueno, yo creo que vamos a aprovechar con esas palabras de Marlene para darle cierre a la actividad. Les encargamos, por favor, la lista de asistencia que compartió Ani en el chat. Si de pronto alguien no logró llenar la lista de asistencia o no supo dónde era, nos escriben por el WhatsApp y les volvemos a mandar la lista de asistencia para que la llenen. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos, a todas. Y bueno, les deseo una feliz tarde. Gracias, Iván. Gracias por todo. Bueno, con muchísimo gusto y estamos hablando en la próxima charla, en la próxima conversatorio. Cuéntame, Berta.
gracias. De todas maneras, pues ojalá esto no sea la primera conversatorio, pues seguir aprendiendo con ustedes. Muchísimas gracias. Claro que sí, ya próximamente vamos a tener una próxima charla. Tengo entendido que la próxima semana viene una charla de fotografía con el equipo de comunicaciones y la siguiente vamos a tener una charla sobre espacios comerciales en la artesanía, ¿no? A mirar muy bien qué tipos de lugares, en dónde podemos vender la artesanía, en ferias, en tiendas, en páginas, bueno, como mirar eso más al detalle. Entonces ya les estaremos avisando para esas charlas para que estén ahí muy pendientes. Bueno. Bueno, Iván, de todas maneras, muchas gracias. Ok, bueno, entonces un saludo para todas, muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Igualmente. Gracias. Chao. Chao. Hasta luego, que tengan buenas tardes. Aquí está Doris. Hola. Hola. Y está todas en el conversatorio. Gracias. Cuídate mucho. Chao, Mitzi, saludos, que estén bien. Ok, cuídate. Hablamos. Gracias. Uy, Arles. ¿Cómo estás? De tanto que tiene ahí. Chao, Noris. Quero mucho. Hola, Arles, ¿cómo estás? Y está muy grande este chino. Hola, Iván. Digo. Hola, Iván. Hola, ¿cómo estás tú? Bien. ¿Bien? ¿Cómo está todo en la chorrera? ¿Tu papá está juicioso? ¿Tu papá sí está juicioso? ¿Cuándo viene? Sí. ¿Sí? ¿Y tu hermano ¿Cuándo dónde viene? está? ¿Cuándo voy? Ay, En hormiga. Juanjo está en Hormiga. Sí. ¿Y tú vas a ir a visitarlo o no? El otro día. Otro día. Bueno, muy bien. Yo tengo que ir a visitarte. Tengo que cuadrar para ir a visitarte allá en la chorrera. Nos vemos en Bogotá. Hágale, hermano. Nos vemos en Bogotá. Sea Dios, hijo. Yo sabía que el Señor te iba a iluminar. Ya verás que de aquí en adelante tu vida va a ser distinta. Hijo, que Dios Chao, Arles. Hablamos. Chao. a tu casa, a tu vida. Bueno, voy a cortar esto, Ani. Chao. Que no se pierdan el reestreno remasterizado por el canal TL Novelas. No se lo pierdan. Ahí nos vemos. ¿Cómo ha cambiado tu vida? Ah. Por WhatsApp. El link, Iván. Llegamos, no. Somos unos de también. Por WhatsApp, abre la puerta.